teorema Schwarz, ese lo tienen en el apunte, véanlo del apunte, es sencillo la demostración. Acuérdense que como se está tomando virtual, no se están tomando demostraciones, ¿no? Para eso se hacen preguntas, digamos, pero no se están tomando los desarrollos. Salvo que, y eso no se sabe, segundo cuatrimestre se pueda volver, pero hasta ahora todo indica que no, ¿no? Se rendiría en forma virtual. De todas formas, ahora sí vamos a hacer acá en el pizarrón otra demostración donde uso algunas cositas que necesitamos como repasar para el mismo desarrollo de teorema Schwarz. Necesitas saber algunas cositas, entonces lo vamos a ver en un desarrollo que sigue ahora. Con lo cual, si entienden más o menos lo de ahora, el de Schwarz, también deberían entenderlo como es el desarrollo, ¿sí? Pero quiero avanzar con diferencial. Así que me paso el pizarrón y largamos con diferencial, que es el tema que sigue. ¿Vamos? Sí, profe. Vale. Yo igual después le subo en el aula virtual una filmina donde está una presentación, digamos, de donde está la teorema Schwarz. Es como está en el apunte, no hay mucho más. Y en el video que está grabado está la clase cuando el año pasado lo hicimos y sí lo dimos. ¿Ah? Pero quiero acelerar un poquito. Me paso al pizarrón allá. Bueno, vamos con diferencial. Acá vamos a hacer el desarrollo de diferencial para funciones de dos variables, ¿sí? Pero, antes de hacer ese desarrollo, me voy a venir acá un poquito y quiero que repasemos cómo era diferencial en funciones de una sola variable, ¿está? Ahora vamos a hacer análisis 2, acá vamos a hacer no el desarrollo entero, pero sí recordar qué era diferencial, porque muchas veces no se acuerdan. A ver, la onda es así. Yo tengo una función de una sola variable, ¿sí? Y si recuerdan algo, el clásico gráfico de derivada, es, supongamos, yo tengo ahí una función con esa forma, ¿no? Bueno, y digo, no sé, a ver, tomo un valor genérico ahí, x. Eso tiene como imagen f de x. ¿Ah? A la x yo le doy un incremento. Supongamos que lo hago medio grandote por acá. Acá tengo x más delta x. ¿Ah? Eso llegó hasta por ahí. Bueno, ahí, esa es la altura o la imagen de este nuevo punto. Si acá era x, esa f de x, acá el nuevo punto es x más delta x. O sea que ahora lo tengo acá f de x más delta x. Yo acá puedo extender un poquito este. Acá tengo un ángulo de 90 grados. Y a esta distancia, a esa distancia, yo le llamo delta E. Porque tengo el incremento para X y el incremento para Y. Si ahora trazo con rojo por este punto, por ese punto, una recta tangente a esa función en ese punto, va a quedar más o menos así, a ver. Más o menos.
Hasta esto me siguen, ¿sí? Sí, profe. Bueno, y acá lo que yo veo es que, a ver, a delta I yo lo marqué ahí, lo saqué un poquito, pero si a delta I lo veo, es la distancia que va desde acá hasta acá, o sea, ese es delta I. Profe, entonces La no recta sería tangente, f de x más delta i. ¿acá? ¿No sería f de x más delta i? Bueno, sí, no, pará. Esa altura es f de x más delta i. O delta i se define como f de x más delta x menos f de x, porque f de x más delta x es toda esa altura. Y si a eso le resto el f de x, me da eso. Con lo cual, bueno, lo que dijiste recién es f de x más delta x es delta i más f de x. Ahí no. Pero yo acá no estoy viendo esta, sino estoy viendo ese pedacito que es delta I. ¿Está ahí? ¿Está ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora sí, yendo a diferenciar, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero había algo acá que se miraba. La recta tangente lo corta a ese delta I en dos pedacitos. ¿Ah? Este pedacito, luego a la izquierda, ese pedacito que está ahí, se llama diferencial de I. ¿Ah? Mientras que este otro pedacito, lo pongo acá afuera ahí, ese otro pedacito más chiquitito, se le suele poner así, es un infinitésimo de orden superior. ¿Qué quería decir eso? Ese pedacito tiende a hacerse cero mucho más rápido que el de acá abajo, porque porque yo el gráfico lo hice medio grande al delta X, pero si yo el delta X lo hago más chiquitito, o sea, si el gráfico se moviera todo, ¿no? Y delta X lo hago un poquito más chiquito, todo se va achicando. Pero ese pedacito de arriba se achica más rápido que este otro. Este se achica en forma lineal, mientras que aquel se achica siguiendo la forma de la función. ¿Ah? Entonces, para diferencial de I, ustedes llegaban en análisis 1 a dos conclusiones. El diferencial de I es la parte principal del delta I. O sea, delta I es todo esto. La parte más importante de ese delta I es el diferencial de I. ¿Sí? Y la otra definición, o el otro concepto es, el diferencial de I es el incremento, la variación que yo veo, pero en vez de medirla contra la función, lo estoy midiendo contra la recta tangente. O sea, es la variación, pero medida hacia la recta tangente. ¿Se acuerdan de eso, sí? ¿Se acuerdan más o menos de eso? Sí, profe. Bueno, y después llegaban a que el diferencial de I se podía calcular como la derivada de f por el diferencial de x. ¿Por qué se calculaba así? Porque si se acuerdan, o sea, la derivada de f me da la tangente de este ángulo. Acá hay un ángulo, no sé, le pongo alfa. Y se acuerdan, la derivada de una función en un punto, el punto x, va a ser la tangente de ese ángulo, de ese triángulo rectángulo. Y si ese triángulo rectángulo, o sea, si la tangente yo la multiplico por diferencial de x, ¿quién es diferencial de x? Cuando se habla de diferenciales, al delta x, que está ahí, se le llama diferencial de x. Si yo multiplico tangente de un ángulo, tangentes opuestos sobre adyacente, ¿sí? Si yo la tangente lo multiplico por el adyacente, me da lo opuesto. ¿Ah? Que sería ese pedacito que está ahí. Bueno, eso ténganlo en la mente porque va a pasar lo mismo allá. Va a pasar algo muy parecido. Allá va a ser más difícil graficarlo, ya no se lo hacemos en GeoGebra o se lo dejo para que lo imaginen, porque es medio complicado el gráfico. Eso por un lado. Segundo,
O sea, estoy repasando cosas que necesito para poder hacer allá, ¿no? Cuando ustedes hicieron en análisis 1 el desarrollo de diferencial, ya, esto es lo que llegan después, ¿no? Usan una propiedad de límite. Hay una propiedad de límite que dice así. Límite de x que tiende a A de una función f me da L, ¿ah? Viene en forma genérica. Eso quiere decir que la función f es igual al límite más un infinitésimo. Esto es un infinitésimo. ¿Qué era un infinitésimo? Un infinitésimo es una función que tiende a cero cuando la x tiende a algún punto. En este caso, a A. Yo no sé si se acuerdan de esa propiedad. O sea, lo que me dice esta propiedad es que la diferencia entre una función y su límite es un infinitésimo, porque si yo a L lo paso para allá restando, me queda que f de x menos L es un infinitésimo. Y esto tiende a cero, o sea, esa diferencia tiende a cero. Por ejemplo, bueno, vengo aquí a corro. Fíjense, si yo hago así, límite de x que tiende al infinito, de, no sé, x más 1, para hacer algo fácil, ¿no? ¿Qué es el límite? Si yo aplico el límite ahí, eso me da infinito sobre infinito, pero ustedes se acuerdan, cociente de dos polinomios, cuando x tiende a infinito, grado de arriba 1, grado de abajo 1, ese límite da 1. ¿Ah? Entonces, yo lo que puedo poner acá es, esta es f, y esto es L. Y quiero ver cómo aplico eso que está allá. ¿Sí? Fíjense, yo voy a hacer así ahora. Me olvido del límite. No pongo más límite. Esa es la función. A eso yo lo puedo factorear un poquito. Puedo jugar un poquito con esa expresión y que digo, esa x está dividiendo los dos de arriba. Entonces puedo hacer x dividido x es 1. Más 1 dividido x es 1 dividido x. ¿Ah? Y acá pasa lo siguiente, miren, el límite L me daba 1, es ese 1 que está ahí. Y esto que me está sobrando acá, es el infinitésimo que yo puse ahí. Porque cuando x tiende a infinito, 1 sobre x, sería 1 sobre infinito, me da 0. O sea, esto tiende a 0 cuando x tiende al infinito. Entonces yo acá lo que veo es que cuando tome el límite de una función, me dio L. Si me olvido del límite, o sea, no pongo más límite, la función f la puedo escribir como el límite L más un infinitésimo. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, eso también acuérdenselo. Y la otra que necesito repasar. Teorema del valor medio. Lo pongo acá, después borro acá, ¿no? Teorema del valor medio del cálculo diferencial, o lo vieron como teorema de Lagrange. Esto se ve justo después de ver derivada. ¿Ah? Está teorema de Rolle, teorema de Lagrange y teorema de Cauchy. Están tres juntitos. ¿Qué decía teorema de Lagrange? Que si yo tengo una función f de x, ¿sí? Continua en el intervalo cerrado AB, que sea derivable en el intervalo abierto AB. Esas son las condiciones. ¿Qué decía el teorema? Que si yo hago f de b menos f de a dividido b menos a, eso me tenía que dar f' de c. ¿Y quién era c? ¿Quién es c? C es un punto
que está entre A y B. Y geométricamente, o sea, esa es la parte analítica del teorema. Geométricamente, ¿qué quería decir? Que si yo tengo así, acá tengo X, acá tengo Y, acá tengo una función. ¿Ah? Pongo, no sé, pongo acá A, pongo por acá B. ¿Ah? Si levanto por acá, acá tengo F de A. Si levanto todo por ahí, se me complica ahí, y esto es F de B. A, F de A, B, F de B. Y esta es una función F. Bueno, ¿qué es el teorema? Fíjense, si yo hago, a ver, lo voy a andar de acá. Toma ahí ese puntito. Toma ahí ese puntito. ¿Qué sería F de B menos F de A? Es esa altura menos esa altura. O sea que lo puedo ver como eso que está ahí. Ese segmento es F de B menos F de A. ¿Sí? Si yo lo divido por B menos A, ¿quién es B menos A? Es esto menos eso. O sea, eso que está ahí. ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ese cociente me da la tangente del ángulo que forma la recta que pase por esos dos puntos. Eso sería una recta secante. Bueno, más o menos. Pasa por ahí, ¿sí? O sea, ese cociente es la tangente de ese ángulo. ¿Ah? Eso es lo que está al lado de la izquierda del igual. A la derecha del igual tengo f' de C. ¿Quién es C? Es un punto más o menos por acá va a andar, supongamos. C es un punto que está en algún lado adentro, no necesariamente en medio, ¿no? Por ahí adentro. Me tiene que dar lo mismo, entonces me está diciendo que la pendiente de esa recta, porque es ese ángulo, me tiene que dar igual la pendiente de una recta tangente. Quiere decir que por este punto C, acá arriba, va a pasar una recta, bueno, más o menos, tangente, cuya pendiente es igual a la pendiente de la secante. O sea, esa recta tangente es paralela a la secante. ¿Te sigue más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, todo eso es repaso de análisis 1, ¿sí? Y lo que me falta acá, como para terminar repaso, ¿no? Me olvidé acá la parte diferencial. Una de las partes importantes del desarrollo diferencial, o como ustedes ven diferencial de análisis 1, no lo usaron mucho en análisis 1 esto, pero es que el diferencial de I es aproximadamente igual a delta I. O sea, ese grande es muy parecido a ese. Sobre todo si el delta X no es tan grande. Acá en este gráfico está un poco grande, pero si el delta X fuera más chiquito, el delta Y es aproximadamente igual al diferencial de Y. ¿Ah? Es una aproximación al diferencial de Y. Borro, porque ahora sí nos pasamos a dos variables. ¿Ah? Borro, sí. Sí, profe, borre. Ah. Bueno, eso lo puedo dejar después de eso. Bueno, ahora vamos a dos variables, ¿sí? Yo no lo voy a hacer al desarrollo de análisis 1, pero si después ustedes van y repasan el desarrollo diferencial de análisis 1, van a ver que es lo mismo que yo voy a hacer acá, que acá va a estar con dos variables, pero es lo mismo. ¿Va? Voy a decir, delta Z, o sea, el incremento total de Z, ¿sí? Aquí es igual, y bueno, es la función incrementada para las dos variables incrementadas menos la función sin incrementar. Ese es el incremento total. ¿Ah?
Yo voy a hacer ahora, voy a empezar a agregar un par de cosas para llegar al desarrollo diferencial, o sea, así como es la idea, ¿no? Fíjense, voy a sumar y restar algo acá para empezar a desarrollar. Voy a miren, dejo el que está, es el que estaba ahí, ¿ah? Lo voy a hacer en otro color, a los que yo voy agregando. Voy a restar ese. Ahora, si yo agrego eso, cambia cambia la expresión, entonces lo que hago es, le agrego el mismo, pero en positivo. Y dejo al final ese que estaba ahí. O sea, a esa expresión le sumé y le resté algo. ¿Ah? ¿Para qué? Ya vamos a ver para qué, pero... bueno, entonces ahora me fijo, entre estos dos hay una resta. Y no solamente que hay una resta, sino que yo me fijo, fíjense, este no varió, es igual. Pero sí hay variación, o sea, sí hay diferencia para las X. Ese que estaba ahí, acá está como solo X. O sea que entre estos dos sí hay variación. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a aplicar teorema del valor medio. Lo voy a borrar acá. Borro acá si puedo intentar a ver si le agarro. Pues, ¿qué es lo que quiero hacer? Teorema del valor medio, yo lo borro, pero ¿qué decía? Decía así, f de b menos f de a dividido b menos a me daba f' de c. ¿Ah? Para un valor c que estaba entre a y b. Eso decía el teorema del valor medio. El teorema del valor medio yo lo puedo dar puedo hacer dar una vueltita acá y digo, bueno, a ver, ese b menos a que está ahí dividiendo lo puedo pasar multiplicando para acá. Me quedaría así. F de b menos f de a es igual a f' de c por b menos a. Y esta expresión es la que yo quiero aplicar ahí. Porque si se fijan, tengo una resta. Este sería B y ese sería A. Las I no cambian, así que no las toco, no lo nada. Entonces, ¿cómo sería? Estoy diciendo que a esto le damos B y que a ese le damos A. Entonces, si aplico a estos dos términos ese teorema, me queda así. Fíjense. F', ¿ah? Porque es la derivada. Pero, ya se empieza a complicar un poquito. La variación la tengo solamente con X. Así que es una derivada con respecto a X. ¿Ah? ¿De quién? De C. ¿Quién sería C? Un valor, yo le voy a dar X sub 1. ¿Quién sería X sub 1? X sub 1 lo pongo acá arriba. Es un valor, ese sería el valor C, ¿sí? Que está entre quién y quién, entre A y B. O sea que queda, ese valor X sub 1 está entre X, que es A, y B, que es X más delta X. La I no cambió, lo dejo como estaba. Multiplicado por, ¿qué dice allá? B menos A. ¿Quién es B y quién es A? Este es B y este es A, y yo hago B menos A, me queda delta X. ¿Vamos? ¿Me siguen hasta ahí con esa idea? Profe, una pregunta. ¿Qué hacen Sí. donde
donde está delta Z, o sea, según en la línea de arriba de la que está escribiendo ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Acá? Sí, no, abajo. Ahí, que agregó el menos y el más ese. Claro, o sea, esto es parte del desarrollo, ¿no? Yo tengo delta Z, que es esto. Lo que Sí. hago es le sumo y le resto lo mismo. Si yo sumo y Ah, le resto lo listo. mismo, no cambia la expresión. ¿Para qué? Para empezar a hacer esta historia, ¿no? Sí, sí, Acá yo, sí. por ejemplo, sumé y resté con I más delta I. Si lo hubiera hecho con X, o sea, si lo hubiera hecho en vez de con delta I, con delta I, con delta X hubiera sido lo mismo, pero lo estoy haciendo así para que quede igual que el apunte. En algunos libros está al revés, ¿no? Pero es lo mismo. O sea, resto y sumo lo mismo. Sí. ¿Y por qué abajo pone I más delta I? Acá. Sí, Porque entre estos dos, yo estaba jugando con estos dos nomás, ¿no? Estos dos, a estos dos le apliqué teorema de valor medio y llegué a eso. El teorema de valor medio, acá se lo apliqué a X. Ahí no hubo variación. Entonces estos dos quedan como constantes. O sea, si yo me fijo, el único lugar donde hay variación es con X, porque acá tenía X más delta X y acá tengo X. ¿Ah? Estoy parado sobre un plano I más delta I, porque estos dos quedan iguales. O sea, solamente el teorema de valor medio se lo pude aplicar a la partecita que tiene X. ¿Está bien? sí. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero para estos dos. Y acá pasa parecido, pero fíjate ahora qué pasó. A ver si hago los mismos colores que usé ahí. Acá tengo X y ahora también tengo X. O sea, no hay variación con X. Pero sí hay variación con Y. Porque acá tengo S y acá tengo I más delta I. Y acá tengo I nomás. O sea, acá tengo variación con I. A este le llamo B y a este le llamo A. Para asemejarlo al teorema de valor medio. ¿Es ahí, no? Sí, profe. Bueno, y si hago la misma idea un poquito más rápido, ¿cómo va a quedar? Aplicando teorema de valor medio, sobre todo esa expresión, me queda en negro. Derivada. Ahora la variación, o yo estoy jugando con I. Entonces, es una derivada parcial con respecto a I. ¿Valuada en dónde? En un punto intermedio, ¿sí?, entre A y B. O sea, ese I sub 1 es un valor que está entre A, que es I, y entre I más delta I. Es lo mismo que acá, pero con la I, ¿no? Multiplicado ¿por quién? Por B menos A. Y si esto es B y eso es A, me queda I más delta I menos I, me queda directamente delta I. Y acá me comí una parte. Ahí. Acá me comí una parte de esto, fíjense. La X quedaba como estaba. Acá tengo I sub 1 por delta I, ¿sí? Porque una función de dos variables. La X no cambió y sí cambió la Y. Es un punto y coma. O sea, lo que hice fue aplicar teorema de valor medio dos veces y en cada uno de los, digamos, en cada una de las partes. ¿Vamos? Sí, Sí, más o menos profe. eso. Bueno, ahora, fíjense, me traigo acá y después sigo allá, como cálculo auxiliar. Si yo tomo el límite para delta X que tiende a 0 y para delta Y que tiende a 0, ¿de qué cosa? Miren, F'. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar este. ¿Ah?
la derivada parcial de x. x1 y más delta y. Esa partecita sola que está ahí, si yo tomo límite para delta x que tiende a 0 y para delta y que tiende a 0, esto se convierte en la derivada parcial de x en xy. ¿Por qué? Primero, porque si delta y tiende a 0, se me hace 0 eso, sé que me queda ahí. ¿Ah? Y x1, ¿quién es x1? x1, ese que está ahí, es un valor que está entre x y x más delta x. Si delta x tiende a hacerse 0, ese valor x1 queda encerrado entre x y x. O sea, x1 tiende a hacerse x. ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, Profe, Sí. una consulta. Yo me quedé media perdida cuando terminó de hacer la última resolución, que le queda exactamente. No, la anterior. Bueno, es de las dos, es de la derivada. Vio que está en el paréntesis que dice x1, punto y coma, y más delta y. Ujú. ¿Eso de dónde lo saca? O sea, ¿qué sería C? A ver, más o menos, pará. Yo tengo esa resta acá, ¿no? O esa resta acá que es lo mismo, pero supongamos esta. Entre estas Sí. dos, aparte tengo dos variables, ¿no? La y no cambió, ¿sí? O sea que geométricamente hablando, yo estoy aplicando teorema de valor medio sobre un plano y más delta y que no cambió, está fijo. La única que varió fue la x. Entonces el teorema de valor medio se lo estoy aplicando a la parte que tiene x nomás. ¿Ah? Por eso, Claro. yo en estos dos lo único que hago es jugar con la x. La y queda como estaba, en este caso y más delta y. ¿Está ahí? Claro, sí, Porque sí, para ahí mí no entendí, es profe. constante esa ahí, porque acá es igual y acá es igual, no cambió. No hay variación. Claro, sí, sí. Y acá Y es lo pasa lo mismo del otro mismo. lado. Entre estos dos, claro, entre estos dos la x no cambió, entonces a la x no le hago nada. Y yo aplico teorema de valor medio solamente a la parte de y, para esta. Acá para x y acá para y. ¿Está ahí? Sí, sí, ahí lo entendí, profe. Gracias. Bueno, y acá le la compliqué porque no me va a entrar. Me falta espacio acá, pero a ver. Bueno, ¿qué hago ahora, no? Me traigo ese término que está ahí, o ese miembro que está ahí. Acá. Tomo límite. Para delta y que tiende a 0, delta y que tiende a 0. Si delta y tiende a 0, ese se hace 0, o sea que me queda ahí. Y si delta x tiende a 0, delta x, si este se hace 0, ¿sí? ¿Qué pasa? x1, que estaba en el medio de esos dos, tiende a hacerse x. O sea que x1 tiende a x. ¿Sí? Porque x1 está entre los dos. ¿Ah? Eso es tomando límite. Y lo que vimos recién, esa propiedad media rara del límite, hace un ratito, dice que si yo me olvido del límite, o sea, tengo eso mismo, no pongo más límite, ¿a qué era igual? A lo que me daba el límite más un infinitésimo. ¿Se acuerdan de eso que vimos recién, medio raro? O Sí, sea, profe. la diferencia entre una función y su límite es un infinitésimo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de recién? Sí, Sí, profe, sí, se entiende. Pero sí que es medio raro, medio rebuscado, pero bueno, estamos usando muchas cosas de análisis 1, que no valor medio, esta propiedad de límite que relacionaba límite con infinitésimo, qué sé yo, ¿no? Entonces debo a eso, y a un cuadrito. Bueno, si hago, para ir un poquito más rápido, ¿no? Si hago exactamente el mismo límite, pero con este otro, ¿sí? O sea, hago lo mismo,
voy a llegar a qué? A que la derivada de f con respecto a y, x, punto y coma, y sub 1, es igual a f' de y en el punto xy más otro infinitésimo. ¿Ah? Eso es una y. O sea, si a este mismo le tomo límite para delta x que tiende a 0, para delta y que tiende a 0, me va a quedar un límite muy parecido y le aplico esa propiedad de límite y llego a eso. ¿Ah? Voy a llegar a esos dos. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar acá, en vez de poner esto que está acá, es ese que está ahí. Voy a poner aquello. Entonces me va a quedar así. Esto sigue siendo delta z, ¿no? Me va a quedar ¿qué? Reemplazo este. Queda f' en el punto xy más epsilon 1. ¿Ah? Ese lo reemplazo por aquello. Por delta x más, y a este, que está ahí, lo reemplazo por aquello. F' y en el punto xy más epsilon 2. Bueno, yo puse corchete, vamos a poner corchete. Por delta y. ¿Ah? Y ahora, bueno, capaz que me acá. Y ya terminamos casi. Si yo distribuyo, o sea, en este corchete puedo distribuir delta x, y en este corchete puedo distribuir delta y. ¿Ah? Voy a hacer dos pasos juntos. Lo voy a distribuir en los dos, y lo voy a acomodar. O sea, si yo hago esa f' por delta x, me queda así. F' por delta x, ¿sí? Bueno, lo voy a hacer así medio raro. Epsilon 1 por delta x me va a quedar, bueno, epsilon 1 por delta x, pero lo voy a poner al final. Más este por este, ¿sí? Me queda f' en el punto xy por delta y, que sería ese por este, más epsilon 2 por delta y, lo pongo acá al final también. Y ahí tengo, azul. Esa es la expresión más o menos final, ¿no? ¿Qué me quedó? Que el delta z, o sea, el incremento de z, me quedó igual a todo esto que está acá, ¿no? Estos dos términos sumados, yo les voy a llamar diferencial de z. ¿Sí? Y estos dos que están acá, los dos son, es un infinitésimo compuesto, es un infinitésimo de orden superior, porque epsilon 1 y epsilon 2, son infinitésimos, son valores chiquititos, ¿tá? Y delta x y delta y también son valores pequeños. Entonces, el producto de esos dos son los infinitésimos de orden superior. Y la conclusión, o sea, para que sea parecido a lo que es análisis 1, es que delta z es aproximadamente igual a diferencial de z. Es como que esto representa la mayor parte de delta z. Y esta otra partecita que está acá, yo le llamo error o le llamo diferencia formada por infinitésimos de orden superior. ¿Se acuerdan recién en el gráfico de análisis 1 de una variable? Que el delta i, el delta z para nosotros, lo podía separar en dos partes. La parte más grande es diferencial de z, y la parte más chiquita es infinitésimo. ¿Me siguen, más o menos? Profe, perdón, ¿qué profe. dijo recién? ¿Que el diferencial de z es aproximadamente igual a qué? Ahora lo pongo acá arriba. Entonces, ahí vamos con eso, acá arriba voy a poner esa parte de esta final. Entonces, si yo ahora me fijo en eso, yo voy a poner acá arriba, ¿no? Delta z, que es lo que yo estaba veniendo a hablar, ¿no? Aquí me quedó igual a estos dos, que les llamo diferencial de z.
más ese infinitésimo de orden superior. ¿Ah? El concepto es que si delta X y delta Y son chiquitos, son pequeños, este término es bien pequeño con respecto a este. Entonces, yo puedo despreciarlo a eso y decir que delta Z es aproximadamente igual al diferencial de Z. ¿Ah? Me falta ver todavía geométricamente qué quiere decir eso, pero... O sea, que estos son parecidos. Es lo mismo que análisis 1. En análisis 1 lo he puesto así, ¿no? Delta I es aproximadamente igual al diferencial de I. ¿Sí? Y como para quedarme con la conclusión o con lo que estoy viendo, ¿qué es diferencial de Z, que son esos dos? Cuando se habla de diferenciales, me quedo ahí, ¿no? ¿Qué es? Es la derivada de f con respecto a x por... Cuando se habla de diferenciales, al delta x y al delta y, se les llama diferencial de x y diferencial de y. Igual que hacían en análisis 1. O sea, cuando yo manejo diferencial de z, me olvido del delta z, al delta x y al delta y les damos dx y dy, diferenciales. Porque son variaciones chiquitas, pequeñas. O sea que cómo calculo el diferencial de una función es derivada parcial de x por dx más derivada parcial de y por dy. ¿Sí, más o menos? Sí, profe. Dame un segundo. Bueno. El gráfico, yo podría ver si vamos a cambiar, pero no vale un ratito así gráfico. ¿Pero qué sería? A ver, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo recién cuando hice análisis 1, ¿no? Hice así. Vamos medio rápido ahora. Tiene una función. ¿Ah? Acá tenía x, y. Tenía acá x, acá f de x. Acá tenía x más delta de x. Todo rápido, ¿no? Yo decía que acá pasa una recta tangente. ¿Sí? Esa diferencia es delta i. De ahí está ahí. ¿Ah? Ese pedacito que estaba acá es diferencial de i. Yo decía, o había dicho recién que diferencial de i era el incremento, pero en vez de medirlo hasta la función, es medirlo hasta la recta tangente. ¿Ah? En el caso de dos variables, la función que está en azul es una superficie en el espacio. Entonces, por ese punto, no pasa una recta tangente, pasan infinitas rectas tangentes, o sea, pasa un plano tangente. Y ahora, ¿cuál es la idea? Con el diferencial de z. ¿Qué sería el diferencial de z? Es el incremento, la variación, pero en vez de medirla contra la función, medirla contra el plano tangente. ¿Con qué sería geométricamente? ¿Quieren que lo hagamos en GeoGebra? Bueno, dale, profe. Bueno, ¿qué pasa si como se usa mucho GeoGebra? A ver, voy a abrir un GeoGebra. GeoGebra clásico. Share screen. Ahí. Oculté el chat, o sea, si quieren preguntar algo, pregunten coso. ¿Se ve el GeoGebra ahí, sí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, fíjense, igual va a ser difícil, ¿no? Pero, o sea, va a ser un poco... Yo lo hago un poco rápido para no perder tiempo. Yo voy a ocultar ese plano y voy a mostrar el cuadrito. Ahí tengo un gráfico en R3. ¿Ah? En R... Voy a graficar una función medianamente sencilla. Y le llamé f de x. X al cuadrado más... La clásica, ¿sí? El paraboloide. ¿Ah? Voy a elegir ahora un punto. Lo vamos a hacer en un puntito. Voy a poner el punto
para que quede no tan grandote. Bien, 0,5, 0,5. Ese punto 0,5, 0,505 es un punto del dominio, ahí abajo. ¿Ah? ¿Se ve, no? Sí, profe. Bueno, ese punto tiene imagen, o sea, yo puedo evaluar 0,5 y 0,5 en x y me da un valor. En GeoGebra es muy fácil, hago f evaluado en a, el punto se llama a mayúscula. ¿Sí? Y me da también 0,5, porque justo da 0,5 acá, pero... y lo puedo graficar a ese punto. Ese punto tiene como coordenadas en el espacio ahora, ¿no? Miren, tiene la coordenada de x del punto a mayúscula, la coordenada y de la mayúscula y el valor de la función del punto a. Miren, ahí está. Voy a hacer un poco más de zoom. ¿Qué grafiqué yo ahí? Un punto y su imagen. ¿Ah? Todo voy un poquito rápido para no perder tiempo con esto, pero si por ejemplo quiero graficar, miren esto, x del a, y del a, t, para un t que va entre 0 y f de a. Bueno, ahí salgo rápido. Ahí grafiqué, como para que se vea este punto, tiene como imagen S. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Sí. Como para hacer un gráfico más bonito, ¿no? Esto. Y otra cosa divertida de esto, fíjense, o divertido, ¿no? Pero supongamos, yo estoy haciendo todo referenciado al punto A, o sea que si yo después digo, no, me voy a mover, lo voy a mover al punto A, lo voy a poner el 1, se me mueve todo junto, digamos, ¿sí? O sea, lo único que hice fue graficar un punto en el plano y ver su imagen hasta ahí. ¿Ah? Me vuelvo al punto 5, porque no me quiero ir tan fuera porque se va a hacer más grande. Bueno, fíjense ahora. Voy a poner un delta x o un diferencial de x que le voy a llamar. En GeoGebra, como ustedes hacen así, les pone un deslizador. De ahí para ir jugando con valorcitos, ¿está? Este sería el delta x o el diferencial de x. ¿Tá? Voy ahora a ver si puedo graficar el incremento en el piso. ¿Qué quiere decir el incremento en el piso? Voy a hacer un nuevo punto que es la coordenada en x del punto A más el delta x, la coordenada en y del punto A más el delta y. O sea que ese punto nuevo que apareció ahí, ¿quién es? Es el punto A más delta x delta y. ¿Se ve más o menos? Sí, profe. Fíjense, como los delta x, delta y los voy a hacer positivos para no complicarla, voy a decir que va de 0 a 1 y se incrementa de 0 a 1. ¿Ah? Entonces, ese nuevo puntito que acabo de poner ahí en el piso, es un punto al que yo le di, desde el punto A, un incremento para x y un incremento para y. Supongamos 0,2 y 0,2 ahí. Ese punto ahora también tiene imagen, ¿tá? Que la puedo calcular. ¿Cómo va a ser la imagen de ese punto? Y bueno, es la función valuada en el punto C que le damos ahí. Me da 0,98. Si quiero graficar dónde está la imagen de ese punto, y bueno, voy a hacer un nuevo punto que va a tener la coordenada en x del punto C, coma, la coordenada en y del punto C, coma, la función valuada en C. O sea, ¿qué estoy diciendo? El punto A tiene imagen ese que está ahí, el punto C tiene como imagen esa que está ahí. T que va entre, un T que va entre y F de C. Bueno, yo voy un poquito rápido porque si no, ustedes, está bueno que agarren la mano con GeoGebra también, ¿no? O sea, hasta ahora no hice, digamos, tampoco mucho, ¿no? Dibujé un punto y su imagen, y dibujé un punto, o sea, dibujé dos puntos con su imagen. Lo único raro es que hay es que el punto C es el punto A al cual le di un incrementito.
Fíjense que le voy dando incrementos un poquito más grandes y se va moviendo, digamos. ¿Así, más o menos ahí? Sí, profe. Bueno, y ahora la entro a complicar, fíjense. H de X, ahí le digo que es esto. H de XY, voy a hacer un plano paralelo que pasa por, se me confunden las letras, FDA, mirá. Fíjense, yo ahora tiré un plano paralelo al piso, ¿sí? Que pasa justo por el punto B, o sea, por la imagen del punto A. Y si hago así, ahí. Ese plano, ¿para qué lo hice? Porque yo ahí puedo ver más o menos fácil que cuánto sería el incremento de Z, el delta Z, no el diferencial, el delta Z. El delta Z es esa medida, o sea, la que va desde el plano hasta allá arriba, porque el punto B estaba ahí donde está el plano, y se fue hasta allá arriba donde está el punto D. O sea, esa diferencia que está ahí, yo lo puedo graficar acá, así. Si yo dibujo ahí, ¿se ve? Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Bueno, ahí estoy mezclando el GeoGebra con el Zoom. ¿Ah? Esa diferencia es delta Z. ¿Se entiende que eso es delta Z, no? Sí, profe. Bueno, tengo que sacar el lapicito este. ¿Dónde está? Mouse, ahí está. Voy a no mover el gráfico, porque si muevo el gráfico se me va a complicar todo con el delta Z ahora. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero tirar un plano tangente a esa función por el punto B. Voy a tirar un plano tangente. ¿Ah? Bueno, plano tangente es un tema que todavía nosotros no vimos, lo vamos a ver la que viene, o capaz que más adelante, ¿sí? Pero yo lo voy tirando acá medio rápido, pero, digamos, ¿qué voy a hacer? Voy a dibujar un plano tangente a esa función en el punto B, ¿sí? Para eso necesito derivada. Derivada de la función f con respecto a x. Fíjense qué fácil que es derivar en GeoGebra. No lo quiero graficar. Derivada de la función f con respecto a y. Él me grafica que es la derivada. Y el plano que pasa por ese punto tiene como coordenadas, a ver, la derivada en el punto A por x menos el x de la más g en el punto A por y menos el y de la más f ordenado. Bueno, fíjense. Ahí yo grafiqué, por lo menos un poquito, el plano tangente que pasa por el punto B para esa función. ¿Ah? Se ve más o menos, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahora viene la parte complicada, a ver si lo engancho ahí. Ahí está, más o menos. Bueno, dejo alguna perspectiva por ahí, ¿no? Entonces, acá yo veo, esa distancia que yo dibujé ahí es delta Z, ¿sí? ¿Quién sería diferencial de Z? Lo voy a poner en rojo. Bueno, me cuesta dibujar con el mouse. ¿Ah? O sea, el diferencial de Z es el incremento, pero en vez de medirlo contra la función, es medirlo contra el plano tangente. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Y acá, bueno, bueno, ahí borro eso porque queda ya descolgado. Clear drawings. Y lo divertido de esto, bueno, lo divertido, supongo que sea divertido, es yo puedo variar el punto o ir variando el delta Z. Si me hago un delta Z más grande, la idea es la misma, ¿no? Nada más que mientras yo más me aleje del punto, o sea, si los diferenciales son grandes, ¿sí? Esa diferencia, lo que está arriba, entre el plano y la función, es el infinitésimo de orden superior, o sea, es el error que yo cometo. Mientras los deltas sean chiquititos, fíjense, si yo
hago deltas así, ahí están en 0,1 los deltas, el error es cada vez menor. Por eso se dice que ese error tiende a 0 mucho más rápido que el otro. El otro disminuye en forma lineal y este disminuye en función de cómo es la función, o sea, mucho más chiquito. Uy. Y se me ha un lío, qué cosa. Bueno, ¿estamos con eso? Sí, profe. De hecho, si yo que cambio la función, debería andar todo igual, ¿no? A ver. Bueno, ahí le compliqué un montón. Esta es la silla de montar, ¿sí? Esa es otra función, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Si yo ahí grafico el plano, grafico el punto, y acá, bueno, está mucho más complicado verlo, pero hay que buscarlo por ahí, y ahí anda, ¿tá? ¿Duda con eso? ¿Usan GeoGebra? ¿Ustedes cómo se llaman con GeoGebra? Yo supongo en la secundaria, pero muy poco, profe. Sí, yo también. O sea, lo básico. Profe, Pero ¿algún capaz canal? yo, No con saldría. todo el espacio, en algún momento escribí no diré tutorial, alguna ayuda muy orientada a análisis 2, ¿no? O sea, porque GeoGebra es muy general, ¿no? Pero sobre todo para hacer cosas que me interesan, a mí me gusta usarlo mucho porque es más fácil graficar y está bueno para ver cosas que sería mucho más difícil verlas en el pizarrón, ¿no? Graficarlas a mano. Sí, profe, estaría buenísimo. Sí, si fijan, yo ahí tiré un par de cosas así más rápidas, esas no son tan difíciles de aprenderlas, por un poquito, pero bueno, después la agarran la mano y van. Salimos con diferencial. Lo que hicimos recién fue para una función de dos variables. Yo podría eso extenderlo, que si tengo omega, una función de tres variables, y bueno, el diferencial de omega, ¿qué va a ser? O sea, ¿cuál es la idea de diferencial? Y bueno, usando la otra notación, ¿no? Va a ser derivada de omega con respecto a x por diferencial de x, más derivada de omega con respecto a y por el diferencial de y, más derivada de omega con respecto a z por el diferencial de z. O sea, el diferencial tiene tantos términos como variables independientes tengo, y está formado por las derivadas parciales multiplicado por el diferencial de cada una de las variables. ¿Está? O sea, no hay gran ciencia en eso. ¿Sí? ¿Vamos con eso? Yo acá agrego un conceptito más, no lo vamos a usar mucho, pero esto se llama diferencial total. ¿Sí? Cada uno de estos términos, cada uno de esos se llama diferencial parcial. O sea, tengo tres diferenciales parciales en este caso. En el caso de una función de dos variables, tengo dos diferenciales parciales. ¿Qué representa cada uno de esos términos? Es la variación aproximada que recibe omega, porque estamos hablando siempre aproximado, ¿no? Pero este me mide cómo varía aproximadamente la función al tomar un incremento o una variación con x, este con y este con z. Y al sumarlo los tres, tengo la variación total aproximada, por eso es el diferencial total. ¿Me siguen con eso? Sí, profe. Bueno. Profe, nosotros no vemos así con tres variables, ¿no? Hay que ver en el práctico algún ejercicio, pero sí, se saben tomar cosas así. Esto se usa a veces, yo no sé el carrera de ustedes exactamente, pero lo que estamos haciendo se llama linealización, en muchos casos, ¿no? O sea, es más sencillo a veces en un problema de ingeniería calcular con esto que calcular un delta. Porque acuérdense la idea, ¿no? Volviendo a dos variables. Delta z es la variación exacta. ¿Cuánto varía exactamente la función?
diferencial de z es la variación aproximada, ¿sí? Pero tengo una diferencia importante. La función z puede ser complicada, ¿sí? Puede ser, recién hacer un paraboloide, pero puede ser una cosa rara, ¿ah? Mientras que diferencial de z es un polinomio de grado 1, es una recta en el caso de análisis 1, plano en el caso de análisis 2, cuando trabajar con esto que con esto. Yo no me quiero ir de tanto tema, pero por ejemplo, a ver, es común en ingeniería. Si yo tengo un proceso, o un componente, lo que sea, a ver, yo le doy un ejemplo un poco más de electrónica, pero fíjense, si esto fuera tensión y esto fuera corriente, y yo tengo un diodo es un semiconductor, ¿sí? El semiconductor el diodo tiene una curva que es más o menos así. ¿Ah? O sea, hay una tensión a la cual la corriente se dispara. ¿Ah? Y yo tuviera que trabajar con eso en una aplicación, en un microprocesador, o sea, en algo, necesito esa curva. ¿Ah? Esa curva es una curva rara porque tiene como mucha pendiente y acá es, o sea, es como curvita, qué sé yo, ¿no? Entonces, si a mí me interesa en mi problema de aplicación trabajar, no sé, de acá hasta acá, porque yo estoy trabajando para este rango de valores, es lo que me interesa para mi problema, no me interesa nada. Tú puedes decir, bueno, pero ahí es más o menos una recta. ¿Ah? Es muy parecido a una recta eso. Es cierto, no es igual a una recta. Si yo trazo una recta de ahí a ahí, o trazo una recta cualquiera, va a ser parecido, no va a ser igual. Pero el error que cometo es tan chiquito que en mi problema no me jode. ¿Sí? Entonces, es mucho más fácil decir, bueno, voy a tomar un punto acá, más o menos por ahí. Trazo la recta tangente que pasa por ese punto. Y si se fijan, es casi lo mismo. Entonces, en mi problema yo no uso esa curva rara, porque me llevaría más tiempo en la calculadora, o me consume más tiempo de microprocesador, lo que sea. Trabajar con una recta es sencillo. Me siguen con la idea, digamos. Sí. Y sí, tengo un error, tengo una diferencia, pero en ingeniería muchas veces el error chiquitito no es lo que más me interesa interesan los valores grandes. ¿Ah? De hecho, uno cuando hace el programa de ingeniería lo redondea, o lo corta en dos decimales, con uno, lo que sea, entonces es lo mismo. Y simplifica muchas cosas. Esto se llama linealización, o sea, linealizar un problema, llevarlo a lineal. Y eso es lo que hace diferencial. Porque esto es un plano, ¿sí? Y esto no, esto es una función rara, lo que sea. Nosotros acá, bueno, como no le vemos tanto aplicación a la ingeniería, por ahí no nos metemos con eso, pero fíjense. A ver, ejemplo clásico, no tan de ingeniería, sino un poco más de matemática, ¿no? Pero un problemita. Con Paola van a hacer muchos problemitas. De esto se suele hacer problemas de geometría, de volúmenes, esas cosas. ¿Ah? Por ejemplo, supongamos que yo quisiera calcular ¿cuánto da eso aproximadamente? O sea, ese es mi problema, ¿no? Y no tengo calculadora. Entonces, o sea, 1,02 elevado a la 2,99. Lo primero que uno podría decir, bueno, pero esto es casi 1, esto es casi 3, o sea, 1 al cubo me da 1. Esto va a dar más o menos 1. Así, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, no me quiero quedar con esa respuesta, quiero ir un poquito más y digo, a ver, bueno, voy a tratar de calcular un poquito mejor cuánto da eso. Entonces digo, ahora voy a empezar a modelar el problema. Digo, a ver, voy a inventar una función. X a la y. ¿Por qué X a la y? Porque se parece a eso, digamos, ¿sí? ¿Y qué voy a decir? Bueno, mi punto X es 1. Mi punto Y es 3.
¿qué hice? Tomé valores enteros, fáciles, cercanos a donde yo estaba trabajando. Y voy a decir, el delta x, que va a ser igual al diferencial de x, va a ser 0,02. O sea, al x lo voy a mover 0,02 para llegar a eso. Y al y, que va a ser mi diferencial de y, lo voy a mover menos 0,01. Fíjense, geométricamente es parecido a lo que hicimos recién en el GeoGebra. Yo voy a decir, voy a evaluar la función esta en el 1,3. Me va a dar 1, ¿sí? Porque 1 al cubo es 1. Ahora, en vez de pararme en el 1,3, al x lo voy a mover 0,02 y al y lo voy a mover menos 0,01. O sea, moví un poquito el punto. Eso me va a dar una nueva imagen, ¿tá? Que es el resultado del problema. Pero en vez de calcular cuánto aumenta o cuánto cambia la función, o sea, en vez de calcular delta z, que sería la solución real del problema, yo digo, bueno, voy a calcular en realidad esto. El diferencial de z. O sea, la variación que recibe eso, pero en vez de medirlo contra esa función rara, lo voy a medir contra un plano tangente a la función en ese punto. ¿Siguen con el planteo? Sí, profe. Entonces, digo, bueno, esto quería calcular yo. No lo voy a calcular porque es difícil, voy a calcular esto y digo, bueno, es más o menos el mismo. ¿Ah? ¿Cómo se calcula el diferencial de z? Está ahí, bueno, acá están con tres variables, era así, la derivada de z con respecto a x por el diferencial de x, más la derivada de z con respecto de y por el diferencial de y. Así se calcula. ¿Ah? Esto está en forma muy simbólica y acá tenemos números, así que vamos a aplicar con números. Vamos a calcular eso. ¿Ah? Para calcular eso necesito hacer un par de cálculos auxiliares. Necesito las dos derivadas parciales. O sea, las calculo. Voy a hacerlo acá. ¿Cuánto vale la derivada de z con respecto a x? Voy a derivar eso con respecto a x. X es variable, y es constante. Me queda así. Y por x a la i menos 1. Derivé. ¿Ah? Pero esta derivada es derivada en forma de función genérica. Yo acá tengo valores, tengo un problema con números. Entonces, no me sirve tanto eso, sino que yo lo puedo evaluar en el punto que estoy usando para el problema, en el 1,3. O sea que, evaluado en el punto P, esa variable significa a la derivada la voy a evaluar en un punto. O sea, la voy a evaluar en el punto P, que es ese, es el punto x1 y 3. ¿Ah? ¿Y qué me queda? Acá me queda un 1 al cuadrado por 3. O sea, quedaría así, ¿no? 3 por 1 al cuadrado. O sea, 3. ¿Así bien? Sí, profe. Hago lo mismo con la otra derivada. Z con respecto a y. ¿Cuánto es la derivada de z con respecto a y? Tengo que derivar esto con respecto a y. Ahora uso a a la x. La derivada de eso va a ser x a la y por el logaritmo de x. Si se fijan en la tabla, ¿sí? La derivada de a a la x es a la x por el logaritmo de a. Esta es una derivada genérica, o sea, en cualquier punto entonces, ahora puedo reemplazar esas dos derivadas acá y ahí. O sea que va a quedar así. 3 por diferencial de x más, lo pongo 0 por diferencial de y. En este caso, me dio 0 acá, o sea que este se va. Y me dice entonces que el diferencial de z es
3 veces el diferencial de x. Pero para mi problema, diferencial de x vale 0,02. ¿Ah? O sea que para este problema, el diferencial de z me daría 3, bueno, pongo acá, 3 por 0,02. O sea, 0,06. ¿Ah? ¿Cuál es la conclusión? O sea, ¿qué quiere decir 0,06? Quiere decir que cuando xy, que estaba en el 1,3, yo lo moví un poquitito con esos valores, la función se incrementó. ¿Cuánto se incrementó? No lo sé. Se incrementó más o menos, o sea, aproximadamente, 0,06 positivo, medio positivo. ¿Ah? O sea que yo lo que puedo poner acá es que esto es más o menos, 1,06. ¿Ah? Porque del 1, que yo estaba parado en 1, me subí 0,06. ¿Me siguen? Profe, disculpe, ¿de dónde salió el logaritmo ese? De la derivada. Ah, claro, ahí está. Disculpe. Fíjense, a ver. Sí, de eso, profe. Si yo, ahí estoy compartiendo la calculadora, ¿no? Modo avanzado. Si yo hago acá en la calculadora, ¿no? ¿Cuánto era? 1,02 elevado a la 2,99. Este es el resultado exacto. Fíjense, es 1,0609977874. O sea, con mi cálculo aproximado, yo le pegué a los primeros 2 decimales. ¿Se ve, no? Sí, profe. Sí. Y en un problema de ingeniería a lo mejor me sirve eso, no me calienta más de 3 decimales y es mucho más fácil. Ustedes por ahí no lo ven tanto eso, pero para un micro, digamos, para un micrito, un microprocesador, lo que sea, sobre todo con recursos limitados, manejar esta formulita que intentar hacer ese cálculo exacto. Y no me sirve tanta precisión, o no la necesito. ¿Vamos con eso? Sí, profe. Bueno, este fue uno solo. Con Pablo van a hacer un montón, o sea, hay un tema y se suele tomar, ¿no? En los parciales se suele tomar problemas de esto. Problemas, este fue muy aritmético, muy de matemáticas, suelen ser un poquito más de física, un poquito más de geometría en realidad, no sé. Quiero construir una lata o un tanque y la variación de material es tanto, entonces tiene que calcular el error, por ejemplo. ¿Sí? O tengo un instrumento que tiene tal medición, ¿qué error cometo para hacer tal cosa? ¿Ah? Son problemitas. Pero todos los problemas, todos, se basan en eso. Esto es lo que me pide el problema y así lo calculo yo. ¿Vamos? ¿Dudas? ¿Qué es? ¿Tenemos acá hasta las 1:30? Eh, 9:17. Bueno, nos queda poquito. Borro acá. Bueno, si ustedes siguen el orden del apunte, yo estoy fijándome ahí cómo sigue el orden. El tema que viene se llama plano tangente. ¿Ah? Plano tangente es un poquito más largo y lo vamos a ver de otra forma un poquito más adelante. Así que yo por ahora me lo salto. Lo voy a ver después que veamos derivada direccional, por allá. ¿No? Pero si siguen, ahí nomás pegadito a plano tangente, viene diferenciales de orden superior, que está vinculado con este, entonces es cortito, lo vemos ahora. Diferenciales de orden superior. ¿Ah? Sería parecido, no es lo mismo, a derivadas sucesivas o derivadas de orden superior. ¿Ah? ¿Cuál es la idea? A ver, es medio morroso por ahí, pero
¿Qué estoy diciendo? Que si yo tengo diferencial de z, ¿sí? Diferencial de z es la derivada de z con respecto a x por el diferencial de x más la derivada de z con respecto a y por el diferencial de y. Es así se calculaba el diferencial. ¿Ah? Yo lo que quiero hacer ahora es calcular el diferencial de orden 2. Ese sería el diferencial de primer orden. Quiero ahora calcular el diferencial de segundo orden. ¿Ah? Y en realidad no es tan difícil, pero a ver, esto yo lo puedo ver así. D de z. Esa letra D, yo lo puedo ver como que es una operación, es un operador que me dice a lo que tenés acá, diferencialo, aplicarle eso. O sea que me quedaría algo así, miren. D, todavía esa D no le hago nada. Diferencial de z es lo que está ahí arriba. Entonces tengo, este que está acá es el diferencial de primer orden, de orden 1. A ese yo lo quiero diferenciar. ¿Ah? ¿Y cuál es la idea? A ver, miren. La diferenciación, como operación, al igual que la derivación, tiene las mismas propiedades. Entonces, la diferenciación, como la derivación de una suma, es la diferenciación, la suma de los diferenciales, o sea que queda así. Más o sea, a la D como que la distribuí en los dos términos. ¿Ah? Y ahora fíjense, acá viene la parte media rara. ¿Cuál es la idea? Cuando yo le apliqué la D a una sola variable, a Z, ¿qué me hizo? Me lo separó en dos términos. O sea que acá, vamos a hacerlo por partes, ¿no? Esto me va a dar esa D, cuando yo se lo aplico a algo, me da dos términos. O sea que me van a salir ahí dos términos. ¿Y qué me dice? ¿Cuál es el algoritmo? Me dice, bueno, lo que vos tenías ahí, Z en ese caso, derivalo primero con respecto a X. O sea, a esto lo tengo que derivar respecto a X. Y ya era una derivada respecto a X. Entonces me queda derivada segunda de Z con respecto a X, dos veces. Sería esa partecita. Y multiplícala por dx. Y yo tenía un dx. Entonces dx al cuadrado. Más a lo que tenías allá adentro, derivalo respecto de y. Derivada segunda de z, que ya estaba derivado con respecto de x, y ahora lo derivo respecto de y. Y multiplícalo por di. Y ya tengo un dx, entonces me queda dx de y. O sea, esos dos que yo puse ahí salen de aplicar eso. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, y aplicando esa misma idea, pero ahora acá es lo mismo. A esto 2 le voy a tener dos términos más. A esto derivado respecto de x, derivada segunda de z, que ya estaba derivado respecto de y, ahora lo derivo respecto de x y multiplicarlo por dx. Entonces me queda dx y de y. Más derivada segunda de z con respecto a y dos veces por diferencial de y al cuadrado. Y acá, si bien tengo 4 términos,
ustedes lo vimos la otra vez con Paola y el teorema de Schwarz, es el que dice que estas derivadas, esta y esa, son derivadas cruzadas, tienen las mismas cantidades de derivación de cada una, o sea que las dos son iguales. Y de x de y es lo mismo, o sea que puedo sumar este con este y me va a dar dos veces eso, o sea, como resultado de esto me queda así. Derivada segunda de z con respecto a x dos veces por el diferencial de x al cuadrado más el doble producto de la derivada de z con respecto a x y a y por dx de y más la derivada segunda de z con respecto a y dos veces por el diferencial de y al cuadrado. Al cuadrado. Eso que está ahí sería el diferencial de orden 2. O sea, sería diferencial de orden 2 de z. ¿Me sigue más o menos? Sí, profe. Bueno. Ahora, para simplificarlo un poquito, ¿no? ¿Qué pasa si quiero hacer el diferencial de tercer orden, o cuarto orden, o lo que sea? Si se dan cuenta, se va a empezar como a complicar mucho, o sea, se va a empezar a hacer medio largo. Entonces, puedo hacer algo que me va a servir para esto. ¿Y qué es así? A ver, lo voy a hacer en negro. Voy a decir, el diferencial de orden n de z lo voy a plantear de esta forma. En la punta no sé si está exactamente así, pero es... O sea, a mí me gusta así. Fíjense que a propósito no puse z ahí. Es una forma distinta de ver esto. Es la D, esa D, es un operador diferencial. Significa que aplicar esas operaciones a la función que pongas allá, z en este caso. Entonces, ¿qué me dice? Está elevado a la n. ¿Ah? Por ejemplo, si fueran 2 acá, esto sería un cuadrado. ¿Ah? El cuadrado en un operador diferencial tiene una interpretación un poco particular. Ahí vamos a ver. ¿Se acuerdan ustedes del cuadrado del binomio? Era el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Bueno, en realidad lo puedo plantear un poco distinto. En vez de decir el cuadrado del primero, voy a decir el primero por el primero, que no es exactamente lo mismo. Acá. O sea, en vez de decir el cuadrado del primero, voy a decir este por este. ¿Ah? ¿Por qué hago eso? Porque si yo lo planteo así es, ¿qué sería esto por eso? Y bueno, va a ser derivada respecto de x. De nuevo, derivado respecto de x, porque es eso por eso, me estaría quedando derivada segunda. Esperen porque voy a no complicarlo ahí. O sea, estoy haciendo el caso de 2. ¿Sí? Salió un cuadrado ahí, entonces me quedaría así. S por S. Derivada segunda con respecto a las x dos veces. Y este por este es de x al cuadrado. Más doble producto de este por este. Derivada con respecto de x por derivación con respecto de y me queda una derivación segunda con respecto de x con respecto a y. Este por este me queda de x de y. Más este por este me queda derivación segunda con respecto a y dos veces por de y al cuadrado, porque es de y por de y. Y a todo ese lío se lo aplico a z. Ahí veo borrado porque se me mezcló todo acá. O sea que cuando esto se lo aplico a z, z aparece ahí, ahí y ahí. Y llego lo mismo que tenía recién. ¿Me siguen, no? ¿Me siguen? Sí. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Bueno,
Si hago, no sé, diferencial tercero y lo hago un poquito más rápido, bueno, esto sería un 3 ahí, sería como un cubo. O sea, tengo que hacer como el cubo del binomio. ¿Qué sería? Va a ser derivada tercera. Tercera. Con respecto a x, 3 veces. Por el diferencial de x al cubo. Más el triple, ¿se acuerdan que el cubo era? Este es el cubo, más el triple producto, el primero por el segundo, más el triple producto, el primero por el segundo al cuadrado, más el otro cubo. Entonces, va a ser triple producto. Derivada tercera. Con respecto a x 2 veces y una vez con respecto a y. Por dx al cuadrado por dy. Más triple producto, derivada tercera. Con respecto a x una vez y con respecto a y 2 veces. Dx de y al cuadrado. Más derivada tercera con respecto a la y 3 veces por el diferencial de y al cubo aplicado a z. O sea, va la z después acá y ahí. Y así podría ser la cuarta, la quinta, la sexta, lo que sea. ¿Ah? ¿Duda con eso? Profe, ¿sería la suma de las derivadas sucesivas? Sí, pero a ver, guarda, o sea, si bien estoy sumándolas, tengo esos términos de x, de y, o sea, me queda una expresión un poco más complicada, digamos, ¿no? Claro, No sí, estoy sí, sí. sumando nomás, sino que tengo esos terminitos que están ahí. ¿Para qué Sí. sirve esto? A lo mejor más adelante en Taylor aparece, como vamos poniendo Taylor aparece. Yo con esto puedo aproximar mejor, pero el problema se me complicó porque ahora esto ya no es lineal. Me queda una cosa un poco más complicada. ¿Tá? O sea, diferencial de orden 1 es con el plano y todo eso que vimos recién. Cuando me voy a orden 2, orden 3 o lo que sea, puedo mejorar la aproximación, pero esto ya no es más una recta o no es más un plano, sino que es otra cosa ahora. ¿Ah? Profe, ¿no es similar al binomio de Newton o no? Claro, bueno, viene ahí. O sea, ¿se acuerdan, no? El cuadro binomio, el cubo binomio, la cuarta, la quinta, eso es bien binomio Newton. Y si preguntan, por ejemplo, si tuve que hacer, no lo voy a hacer, ¿no? Pero si tuviera que hacer la quinta, ustedes capaz que no lo saben, no se acuerdan, no lo vieron, digamos, pero el cuadro del binomio se acuerdan, es esto por el doble producto, por esto. El del cubo sí se acuerdan, 3, o sea, los coeficientes que van ahí, hasta el cubo se lo saben. Quinta, el algoritmo es el mismo, voy a tener más términos, pero me faltan los coeficientes, ¿sí? O sea, es fácil armarlo. Es como una escalerita, ¿no? Acá está el cubo de la X y va subiendo la Y. Los coeficientes se calculan fáciles, no sé si lo vieron, ¿no? Pero fíjense, esto se llama triángulo de Tartaglia. Hago un triangulito con unos en los lados, ¿no? Y abajo de dos números pongo la suma, o sea, 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. O sea, voy poniendo así los numeritos así, ¿no? 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. 1 más 4, bueno, lo termino acá 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. 4 más 1, 5. ¿Ah? ¿Eso para qué sirve? Fíjense. Esta es la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4 y la fila 5. En la fila 2 tengo los coeficientes que yo uso para el cuadrado del binomio. Es el cuadrado del primero, hay un 1 ahí, más el doble producto del primero por el segundo, más el 1. O sea, me da los coeficientes de cada término. En la fila 3 tengo 1, 3, 3, 1. ¿Sí? 1, 3, 3, 1. Si quisiera hacer el cuarto, va a ser, a ver, en forma oral, ¿no? Sería, ¿qué sería el binomio a la cuarta? Un binomio a la cuarta sería el primero a la cuarta, más 4 veces el primero al cubo por el segundo, más 6 veces el primero al cuadrado por el segundo al cuadrado, más 4 veces el primero por el segundo al cubo, más una vez el segundo a la cuarta.
O sea, me da los coeficientes. ¿Me sigue o no? Sí, se Sí, entiende. profe. Bueno, este triángulo es conocido porque tiene propiedades. Miren, esa diagonal tiene todos los números. 1, 2, 3, 4, 5. Esa diagonal, así para allá, son números triangulares. Son la suma de los n números. Por ejemplo, 3 es la suma de 1 más 2. 6 es la suma de 1 más 2 más 3. 10 es la suma de 1 más 2 más 3 más 4. O sea, me van a dar la suma de los números. Y después siguen así todo. Dudas. Yo no creo que hagan ejercicios de esto con Paola. Son 1,5. No es un tema que se tome diferencial y orden superior, digamos, por lo menos en el práctico. Háblenlo con Paola. Sí se toma diferencial, o sea, los problemitas y eso. Bueno, ¿dudas? No, profe, se entiende. Bueno, me alegro. ¿Nos puede pasar, profe, el instructivo de GeoGebra? Si lo encuentra. Sí, no sé qué tan terminado está, y en realidad lo empecé a hacer bien orientado a análisis 2, ¿no? O sea, no tan genérico, sino a lo que más nos interesa. Pero sí, ahí les paso cuando veo si lo arreglo un poquito, les paso. ¿Había alguna idea de en algún momento dar una capacitación de GeoGebra? O algo parecido en el FACO, a un curso de GeoGebra. Bueno, nos vemos el viernes. Adiós, profe, gracias. No, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Profe, Chao, profe. Buen fin de. Buen fin de que No, termine. profe, gracias.